Sí se ve, profe. Bacán, gracias. Ya, vamos a empezar entonces con este ejercicio. Este ejercicio es un ejercicio de psicometría, ¿no? Vamos a estudiar lo que es el aire húmedo y pues en este caso tenemos lo siguiente, ¿no? Mediante el sistema de acondicionamiento de aire se desea obtener aire acondicionado a 20 grados Celsius con cierta humedad relativa. Para ello, al sistema de acondicionamiento se le suministra un caudal de 60 metros cúbicos por minuto a 90 kilopascal, 30 grados Celsius y 70% de humedad relativa. Considere que el condensado sale a 10 grados Celsius. Este es el condensado. ¿No? El aire del ambiente, pues, digamos, basándonos en la teoría, que han aprendido en termodinámica, el aire está compuesto pues de aire seco y de vapor de agua. Entonces, ese vapor de agua, evidentemente, si es que nosotros bajamos la temperatura, llegaremos al punto de rocío y con el punto de rocío, pues ya empiezan a caer las gotitas de condensado, ¿no? Porque debido a la baja temperatura vamos a llevar al agua a su estado líquido. Entonces, evidentemente, eso va a caer en forma de condensado. Y ese condensado, pues bueno, ya va a ir a un contenedor, a otro lugar. ¿Qué pasa con este condensado? No importa, solo sé que lo estoy sacando de acá, ¿no? Solo sé que lo estoy sacando de acá. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces en este contexto, lo primero que estamos haciéndole al aire es quitarle agua. Una vez que le quitamos agua, vamos al calefactor. El calefactor lo que va a hacer es aumentar la temperatura del aire. ¿Y qué logramos con esto? Logramos evidentemente reducir lo que es la humedad relativa. ¿Ya? Así que eso es lo que tenemos que tomar en consideración. El enfriador evidentemente va a usar un refrigerante. El refrigerante es R134A. A la entrada del refrigerante se encuentra la entrada en el líquido refrigerante, o sea, la entrada de esto, se encuentra al líquido saturado a menos 5 grados Celsius y a la salida vapor saturado a la misma temperatura. Listo. Determine el flujo de condensado en kilogramos por segundo, el flujo de refrigerante que se debe usar en kilogramos por segundo, el calor que se debe suministrar al aire húmedo en kilowatts y la humedad relativa en el estado 3 en porcentaje. Muy bien. Bueno, tenemos que basarnos en este esquema para poder resolverlo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en consideración? Bueno, primero que todo, no nos conviene tener el caudal así como está. Nosotros necesitamos siempre trabajar en kilogramos por segundo, porque son las unidades en las que siempre nos van a pedir responder. Entonces, pues, voy a sacar mi calculadora por acá. Ya. Vamos en primer lugar a transformar esto a metros cúbicos por segundo. El flujo volumétrico de la mezcla del aire húmedo se le nota con una letra M, es 60 metros cúbicos por minuto, donde un minuto es 60 segundos. Entonces el resultado es un metro cúbico por segundo. Listo. Aquí nosotros tenemos un 70% de humedad relativa. Entonces nuestro phi es 0,7. El condensado sale a 10 grados Celsius. El condensado sale a 10 grados Celsius. Hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Este es el estado de entrada, este es el estado de salida del aire, pero hay un estado adicional, bueno, tres estados adicionales. El cuarto estado, que es la salida del condensado,
el quinto que es la entrada del refrigerante y el sexto que es la salida del refrigerante. Es simplemente colocarle números, porque existen. No es que compliquemos el problema. Esos estados ya existen, solo que el problema no les pone número, ¿no? Em, entonces, chicos, parece que me cortaron el internet, así que estoy con mi dato del celular. Bien, lo bueno es que se sigue grabando y lo bueno es que sigo siendo el anfitrión. Excelente. Sí, sorprendido también estoy yo. Bueno, pasan qué cosas. Ya, listo, chicos, les iba a hacer la pregunta, ¿no? Les iba a preguntar algo. ¿Ustedes qué creen? Si el condensado sale a 10 grados Celsius, el aire en el estado 2, ¿a qué temperatura va a estar? Sería 10 también, profe. Claro, sería 10, ¿no? Porque, a ver, razonemos. Del enfriador va a salir agua y va a salir aire con humedad relativa de 100%, evidentemente, ¿no? Eh, y la salida del enfriador son dos sustancias, pero van a estar a la misma temperatura. No tendría sentido que salgan dos sustancias de una misma mezcla a diferentes temperaturas, ¿no? Porque está enfriando todo, no solamente está enfriando al condensado y por separado al aire, ¿no? Todo está siendo enfriado bajo las mismas condiciones. Por lo tanto, la temperatura 4 es igual a la temperatura 2, ¿ya? La temperatura 1 en este caso es 30 y la presión de la mezcla es 90 kilopascal. Para este tipo de ejercicios, chicos, se considera, ¿ya? Para este tipo de ejercicios se considera que la presión de la mezcla se va a mantener siempre. O sea, esto es un proceso isobárico, ¿ya? Y bien, la temperatura 4 es igual a la temperatura 2 por lo que hemos comentado. ¿Y qué más? El- Se desea obtener aire acondicionado a 20 grados Celsius. Bueno, o sea, la salida tiene que estar a 20 grados Celsius, ¿no? No queda de otra. Ok, ok. ¿Qué otro dato se conoce? Si nosotros estamos en el punto de rocío, sí o sí, sí o sí, esto está ¿a cuánto? Esto está a 1, o sea, 100%, ¿no? Esto vale 1, o sea, 100%. Ya está. Ok, 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 ok. Listo. Muy bien, ya tenemos mapeados todos los estados. Bueno, el estado 5 y el estado 6 también los tengo que mapear. El estado 5 es líquido saturado a 5 grados menos 5 y el 6 es vapor saturado de R134A. Muy bien, ya. Ok, entonces vamos a calcular la masa del condensado, ¿no? Para calcular la masa del condensado necesitamos hacer un balance de masas. Sí, hay que hacer un balance de masas. Y el balance de masas va a estar relacionado con quién? Va a estar relacionado con la humedad absoluta. Sí, va a estar relacionado con la humedad absoluta. ¿Por qué está relacionado con la humedad absoluta? Porque la humedad absoluta relaciona la masa del vapor de agua versus la masa del aire. Entonces, para que tú obtengas la masa del vapor de agua, necesitas la masa del aire como variable y el valor de la humedad absoluta, ¿no? La humedad absoluta va a estar en función de la humedad relativa, de la presión de la mezcla y de la presión de saturación. Entonces, siempre, todo problema de ciclometría necesita primero de calcular las humedades absolutas en cada estado. Sin las humedades absolutas no calculamos nada.
No se puede hacer nada. Esa masa es del aire atmosférico. Bueno, del aire que está ingresando acá, ¿no? Del aire que está ingresando al acondicionamiento. Esa de ahí es la fórmula, ¿no? Esa de ahí es la fórmula para poder, ¿no es cierto? Calcular la humedad absoluta. Vamos uno por uno. Primero, el omega uno. Humedad relativa 0,7. La presión de saturación, ¿de dónde la sacamos, chicos? La presión de saturación la sacamos de las tablas termodinámicas. Tenemos una temperatura 1 a 30 grados Celsius. Bueno, esa presión de saturación, si ustedes lo revisan en tablas, va a ser 4,246 kilopascal. Kilopascal. Aquí todo lo trabajamos en kilopascal. La presión de la mezcla es 90 kilopascal menos 0,7 por 4,246 kilopascal. Entonces, chicos, si ustedes son atentos, si ustedes razonan, van a darse cuenta de que lo de arriba y lo de abajo me va a salir en kilopascal. Entonces, kilopascal entre kilopascal se va y te da un valor adimensional. Te da un valor adimensional. El omega uno, bueno, los omega no tienen unidades. No tienen unidades. ¿Ya? Eh, entonces, claro, ustedes me van a decir, oye, yo lo puedo trabajar en megapascal si quieres. Sí, puedes trabajar en megapascal, no hay ningún problema. Pero claro, te complicarías la vida, ¿no? Entonces más fácil es trabajarlo en kilopascal, porque al final las unidades se van a cancelar. Así que trabajen en las unidades que les dé el problema. Es mejor, es mejor. ¿Ya? Y bueno, acá sacan su cálculo, ¿no? Siempre trabajenlo con una buena cantidad de decimales, unos seis, 7 decimales. ¿Por qué se les aconseja que hagan así? Porque a mayor cantidad de decimales, ustedes evidentemente van a tener un resultado más preciso. Si no tienen un resultado tan preciso es porque ustedes a lo mejor han mochado más decimales de lo que deberían. Y estos son números chiquititos, por eso es que siempre deben colocarse con la mayor cantidad de decimales. Para omega 2 es el mismo proceso, es 0,622 por humedad relativa, que es 1, por presión de saturación a 10 grados Celsius, eso de ahí es 1,2276 kilopascal, entre 90 menos 1 por 1,2276. El resultado de esto es 0,008614. Ya está. Con eso tenemos las humedades absolutas. Listo, una vez que ya tenemos las humedades absolutas, podemos hacer el balance de masas. Balance de masas.
Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Ya. Ok. Bien. Ahora que ya tenemos el balance de masas, bueno, perdón, ahora que ya tenemos las humedades absolutas, podemos calcular las humedades, el balance de masas para los procesos, ¿no? Entonces, en el primer proceso, que es de 1 a 2, vamos a tener que, para el agua, el flujo másico de vapor en uno va a ser igual al flujo másico de 4, que es el flujo del condensado, más el flujo másico de vapor 2, ¿no? Porque en 2 también va a haber un flujo másico de vapor. Entonces, la fórmula de ciclometría te dice que el flujo másico de vapor uno es el flujo másico del aire seco uno multiplicado por la humedad. Perdón, esto va sin punto. Eso es igual a M4 más flujo másico de aire seco 2 por humedad absoluta 2. Ahora, si nosotros analizamos el aire, si nosotros analizamos el aire, la cantidad de aire seco que ingresa va a ser igual a la cantidad de aire seco que sale. ¿Por qué? Porque aquí se está perdiendo agua, no se está perdiendo aire seco. Entonces lo que ingresa de aire seco es igual a lo que sale de aire seco. Entonces, podemos decir que m punto A1 por m punto A2 son iguales, ¿no? O sea, esto va a ser m punto A nomás. Listo, entonces m punto A por omega 1 menos omega 2 va a ser el flujo másico del condensado, ¿no? Va a ser el flujo másico del condensado. Muy bien, perfecto, perfecto, genial. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos hallar el flujo másico del aire seco? Para esto, chicos, tenemos otra fórmula. La fórmula es la siguiente. El flujo volumétrico de la mezcla va a ser la constante del aire más omega 1 por la constante del vapor multiplicado por la temperatura de la mezcla entre la presión de la mezcla. Como ustedes saben, como ustedes saben, estas R's están en Kelvin, ¿no? Estas R's están en Kelvin, por lo tanto, la temperatura también tiene que estar en Kelvin, ¿sí? La temperatura también tiene que estar en Kelvin. Esto se saca de tablas, este dato ya lo tenemos, la temperatura de la mezcla en uno es 30, también ya la tenemos en Kelvin, indirectamente, omega 1 también ya lo tenemos, y se reemplaza, ¿no? Y el resultado es 0,99924. O sea, prácticamente uno, ¿no? Prácticamente uno. Eh, perdón, disculpen. Esto de acá no es el flujo volumétrico, es el volumen específico. Sorry, sorry. Volumen específico. Volumen específico, ¿en qué está? Metro cúbico sobre kilogramo. Listo. Entonces, el flujo volumétrico de la mezcla
entre el volumen específico es el flujo másico de la mezcla que se puede aproximar al flujo másico del aire seco. ¿Por qué? Porque como el flujo del vapor va a ser bastante pequeño en comparación al aire seco, entonces se puede aproximar que el flujo másico de la mezcla es igual al flujo másico del aire seco. Ya, esto es un metro cúbico sobre segundo, como nos ha salido antes, y esto es 0,99924 metro cúbico sobre kilogramo. Listo, con eso tenemos el resultado, 1 entre 0,99924, 1,0007, o sea, 1. No vamos a complicarnos la vida tampoco. Ya está. Entonces, de esta ecuación de acá, de esta ecuación uno, este ya lo tienes, este ya lo tienes y este ya lo tienes. Con eso obtienes el flujo másico del condensado. En uno, flujo másico del condensado es 0,01264 kilogramos por segundo. Ya está. Exacto, con ese volumen específico podemos ser tal cual. Eso es. Ya está, ya tenemos el flujo másico del condensado. Listo. ¿Qué tal, chicos? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Profe, ¿siempre se va a poder aproximar después de un condensado? ¿Te refieres a esta aproximación de acá? Bueno, esta aproximación se hace siempre. Siempre se hace después de un condensado, antes de un condensado, siempre se hace. Porque en general, el flujo másico del aire seco va a ser 1 kilogramo por segundo, por ejemplo, y si te das cuenta, el flujo másico del vapor es 100 veces menor. Es la centésima parte de esto, hasta menos. Entonces, por eso es que se suele aproximar que la mezcla es aproximadamente el aire seco. Esta aproximación se puede hacer siempre. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? ¿Nada más? ¿Todo bien? Listo. Chévere. Bien, pasamos a la pregunta B. La pregunta B te dice, el flujo refrigerante R134A que se debe utilizar en kilogramos por segundo. Ya. Ok. Entonces vamos a aplicar para este caso primera ley de termodinámica, ¿no? Tenemos que aplicar la primera ley de la termodinámica. Para aplicar la primera ley de la termodinámica, chicos, a ver qué me dice. Profe, ¿no es M igual a MA más MB? Si se aproximan, MB sería cero. Ya, esa es una buena pregunta. M es igual a MA más MB, ¿no? Pero ¿qué ocurre si MB es muy chiquito en comparación de MA? Si es muy chiquito, entonces M se puede aproximar a MA, porque, repito, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre 1 y 1,001 o 1,01? Pues no hay tampoco sensores tan precisos que boten esto, ¿no? Ya que hay un montón de decimales. Por eso es que a modo práctico se suele aproximar. No estamos diciendo que es cero, estamos diciendo que es muy chiquito en comparación al flujo másico del aire seco. ¿Cuál vendría a ser la razón para la aproximación para usar el MA para los siguientes pasos?
La razón principalmente es que cuando tú haces el balance de masas, tú haces el balance del aire y el balance de masas te sale, en el caso del agua, te sale en función de la masa del aire seco. Entonces, tú necesitas la masa del aire seco, no necesitas la masa de la mezcla. Como ese dato tú lo necesitas para poder hacer tu balance de masas, se hace esa aproximación. O sea, el propósito de la aproximación es facilitar el cálculo, ¿no? Eso es. Buena pregunta. Ya. Eh, Vamos a aplicar primera ley de la termodinámica, chicos. En este caso va a estar ingresando aire, va a estar saliendo aire en 2, va a estar saliendo condensado en 4, va a entrar refrigerante y va a salir el refrigerante caliente. Tenemos una, dos entradas y tenemos una, dos, tres salidas, ¿no? Bien, entonces como tenemos dos entradas y tenemos tres salidas, tenemos que hacer nuestro balance de entalpías, ¿no? Tenemos que hacer el balance de entalpías. A ver, ustedes saben perfectamente que la primera ley de la termodinámica se escribe de esta forma. Flujo de calor menos potencia más sumatoria de entalpías de entrada. Flujo de entalpías de entrada menos sumatoria de flujo de entalpías de salida. Ya. Ahora, ¿cuál es el tema con esto? ¿Nosotros tenemos una potencia que se está realizando? No. Los intercambiadores de calor no generan potencia, así que este es cero. ¿Hay flujo de calor con la superficie, con el exterior? No. Estos procesos se suelen considerar adiabáticos, los procesos internos de acondicionamiento del aire. Así que ese también se puede hacer cero. Conclusión, la sumatoria de entalpías de entrada es igual a la sumatoria de entalpías de salida. Es decir, entalpía uno más entalpía... ¿qué otra entalpía entraba? La entalpía 5 va a ser igual a la entalpía 2 más la entalpía 4 más la entalpía 6. Profe, ¿no era flujo másico por entalpía? Claro, es que esto es H grande. H grande, ¿qué cosa es? Es el flujo másico del aire seco por H pequeño. Flujo másico del refrigerante por H5. Flujo másico del aire seco por H2. Flujo másico del condensado por H4. Más flujo másico del refrigerante por H6. Ahorita lo estoy colocando todo en letritas para que vean lo fácil que es calcular esto. Flujo másico del refrigerante por H5 menos H6. Perdón, esto sería al revés. Este lo voy a pasar a restar por H6 menos H5 va a ser igual a flujo másico del aire seco por H1 menos H2 menos H4. Entonces, flujo másico del refrigerante va a ser el flujo másico del aire seco por H1 menos H2 menos H4 entre H6 menos H5. ¿Ok? Entonces, el objetivo es hallar estas entalpías. Esta y esta. ¿Es fácil hacerlo? Sí, es fácil hacerlo. Para el refrigerante, por ejemplo, es bastante fácil hacerlo, ¿no? Para el refrigerante es bastante fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque vamos a las tablas termodinámicas del refrigerante de este de acá.
líquido saturado del R134A menos 5 grados y vapor saturado, podemos sacar tranquilamente las entalpías. Ahora, H1, H2 y H4 son bueno, del condensado también se puede sacar ¿cómo se llama? Su entalpía de las tablas, ¿no? Entonces, este de acá, este de acá y este de acá se sacan de las tablas. ¿Por qué? Porque esto es agua en líquido saturado a 10 grados Celsius, el H4. El H1 y el H2, chicos, son aire húmedo. Por lo tanto, yo debo combinar la entalpía del aire con la entalpía del vapor de agua. Entonces, en general, cuando estamos hablando de hallar entalpías de mezcla, entalpías de aire húmedo, esta es la entalpía del aire húmedo. Cp por temperatura de la mezcla menos la temperatura cero más omega uno omega, perdón, omega, por Hg. Hg es la entalpía de vapor saturado a la temperatura de la mezcla. ¿Qué cosa es la temperatura cero? Pues la temperatura cero es 0 grados Celsius. ¿Por qué 0 grados Celsius? Porque 0 grados Celsius es el estado de referencia bajo el cual se calculan las entalpías. No, porque siempre en las tablas termodinámicas existe una distinción entre las temperaturas positivas y las temperaturas negativas. Por lo tanto, para esto siempre se tiene esa diferencia. Y si se dan cuenta, restarle menos 0 grados Celsius es lo mismo que restarle menos 273 Kelvin. Es lo mismo. Por lo tanto, dado que esto es una diferencia de temperaturas, da igual si yo lo hago en Kelvin o en grados Celsius, porque es lo mismo, numéricamente va a salir lo mismo. Entonces, esta temperatura yo la puedo colocar en grados Celsius. Entonces, el Cp del aire es 1,0035. Temperatura de la mezcla 30 menos 0, 30. Más omega, en este caso omega uno es 0,02124 por la entalpía de vapor saturado a la temperatura de la mezcla, 30 grados Celsius. Eso de ahí es 2556,3 y el resultado es 84,41 kilojoules sobre kilogramo. Y la entalpía 2 siempre coloquen las unidades, chicos. La entalpía 2 sigue el mismo proceso, esto es 31,71 kilojoules sobre kilogramo. Listo. Estas entalpías H1 y H2 son las de acá. Para evitar errores o para evitar confusiones en la nomenclatura, voy a colocarlo así. ¿Ya? Voy a colocarlo así. Listo. Entonces, con eso ya podemos saber directamente cuánto es el flujo másico del refrigerante, porque simplemente es reemplazar.
Esto vamos a llamarle ecuación 2. Ya, hasta acá chicos, todo bien, preguntas, inquietudes, consultas. Profe, ¿esa fórmula en qué caso la usamos? ¿Esta captura de qué es? ¿Esta captura de qué es? 1.82T3. Ese 1. Perdón, ese 1.82, o sea, ¿de dónde sale el 1.82? Me da curiosidad. Profe, la fórmula para hallar el volumen específico T está en Kelvin o en grados Celsius. Como digo, ustedes pueden trabajarlo en Kelvin, trabajan la temperatura en Kelvin, que sería 303, pero tendrían que restarle 0 grados Celsius en Kelvin, y esto sale 30. Y si esta resta ustedes la hacen en grados Celsius, tienen 30 menos 0, 30. Así que numéricamente sale lo mismo. Numéricamente sale lo mismo. Ah, también tienen anotada esa fórmula de ahí. Ah, bueno. Si a ustedes les han enseñado esa fórmula, pues utilícenla, ¿no? Yo me estoy basando en estas fórmulas que, bueno, no sé también si es que han actualizado el formulario o algo así, pero yo me estoy basando en estas fórmulas que están aquí en los exámenes. A ver, no sé si voy a proyectarles por acá. Mm. Este es el examen final del verano de este ciclo, de verano de este año. Y dice, ¿no? Entalpía es entalpía del aire seco más omega por entalpía del vapor saturado. Y la entalpía del aire seco es Cp por T, la temperatura de la mezcla, ¿no? Es del PPT de la clase. Entalpía del aire seco. Ah, bueno, es que esta es la temperatura del aire seco. Y estoy hallando la temperatura de la mezcla. Debe ser por eso. Debe ser por eso. Porque claro, esta fórmula que me están dando es del aire seco, justamente, ¿no? Pero la entalpía total es la entalpía del aire seco que ustedes me han dado, más omega por la entalpía de vapor, este, de vapor, ¿cómo se llama? De vapor saturado. Sí, ¿me entienden la diferencia entre lo que se ha planteado acá y esto, ¿no? O sea, no digo que no usen esta fórmula, sino que yo me estoy basando en el formulario de acá. Profe, ¿cuál es la fórmula de HB?
HB es la entalpía de vapor saturado a la temperatura de la mezcla. O sea, eso se ve en tablas. O sea, en tablas tú buscas agua a 30 grados Celsius y buscas la entalpía de vapor saturado, ¿no? Entalpía de vapor saturado a temperatura de la mezcla. Vapor saturado es igual a vapor de agua. Sí, vapor saturado, agua. Vapor saturado de agua a la temperatura de la mezcla. Ya está. Eso es, chicos. Con eso ya tenemos las entalpías, pues, ¿no? Lo que les comentaba. ¿Sí se me entendió esta parte o hay alguna otra consulta más? ¿Sí? Ok, todo bien, ya. Next. El calor que se debe suministrar al aire húmedo en kilowatts. Bueno, el calor lo suministra el calefactor, ¿no? Pero en este caso queremos cuánto calor se ha suministrado desde el estado 2 hasta el estado 3. Eso es lo que tenemos que analizar, ¿no? Eso es lo que tenemos que analizar. Ya, entonces en este caso tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a plantear primera ley de la termodinámica para el calefactor. Listo. Entonces, como tal, no hay trabajo aquí, no hay potencia, así que esto es cero. Sí hay una transmisión de calor, y esa transmisión de calor de la resistencia va a ser la entalpía grande de salida menos la entalpía grande de entrada. Esto va a ser masa del aire seco por la entalpía 3, la entalpía de la mezcla 3 menos masa del aire seco por la entalpía de la mezcla 2. La entalpía de la mezcla 3 va a ser Cp por la temperatura 3 más omega 3 por eh, la entalpía de vapor saturado a la temperatura 3. Ahora bien, ¿cuánto es omega 3? La definición de humedad absoluta
es la cantidad de agua versus la cantidad de aire seco. La humedad absoluta cambia cuando yo retiro agua del aire seco, del aire húmedo, perdón, cuando retiro agua del aire húmedo. Pero si yo caliento el aire, no le estoy añadiendo ni le estoy quitando agua. Se queda así nomás, se queda con la misma cantidad de vapor de agua. Por lo tanto, y tampoco estoy agregando aire seco, simplemente estoy calentando el aire, lo estoy expandiendo, pero no estoy modificando su masa. Por lo tanto, omega 2 va a ser igual a omega 3 por el hecho que se trata de un calentamiento, ¿no? Por el hecho que se trata de un calentamiento. Entonces, esta entalpía sale 41,90 kilojoules sobre kilogramo. La masa del aire seco ya la tenemos que es 1. Entonces el calor que se debe suministrar va a ser 1 por 41,9 menos 31,71. Este resultado es 10,191 kilowatts. Ya, eso es. Esa es la respuesta. Sí, todo bien con esto, chicos. Todo esto relativamente rápido. ¿Preguntas, inquietudes, consultas? Ya, último. Omega 2, la humedad relativa en el estado 3. Bueno, como ya habíamos dicho, omega 2 es igual a omega 3. Omega 2 es 0,622 por 1 por la presión de saturación a la temperatura de la mezcla que es 10 grados Celsius, así sucesivamente. Ya lo hemos calculado, ¿no? Esto es 0,086014. Y en el caso de omega 3 es 0,622 por la humedad relativa que no la conozco, por la presión de saturación a 20 grados Celsius entre 90, que es la presión de la mezcla, menos humedad relativa, que no la conozco, por la presión de saturación a la temperatura de la mezcla. Ya. ¿Esto cuánto sale? Habría que ver, ¿no? Y aquí sí amerita que hagamos un cálculo más elaborado. Yo tengo acá una calculadora programable. ¿Ustedes de casualidad están llevando el curso de Ingeco? ¿Alguno de ustedes está llevando el curso de Ingeco? ¿O todavía lo van a llevar después? Acá me dicen ya lo pasaron. ¿Alguien que no haya llevado Ingeco todavía? Asumo que por ahí algunos, no lo han llevado todavía. Entiendo que Ingeco se lleva después. No estoy muy al tanto, la verdad, por eso les preguntaba. Bueno, la cosa es que como industriales van a llevar Ingeco y van a llevar pues otros cursos también donde tengan que hacer cálculos elaborados para economía. ¿Ya? Y bueno, para esto se suele recomendar que utilicen una calculadora programable. Yo uso la HP Prime. Me gusta mucho trabajar con esta calculadora, me ha servido para Ingeco y para otros cursos como Control B. Bueno, yo soy mecatrónico. Y bueno, estos cálculos son bastante simples con esta calculadora. Bueno, entonces, solución. Vamos a colocar aquí la ecuación, ¿no? La presión de saturación es, en este caso, 2,339. 90 menos 2,339 por X. Ya. 0,5248.
O sea, 52,48%. Ya está. Con eso tenemos la humedad relativa en el estado 3. La humedad relativa en el estado 3. Listo, chicos, ya está. Resuelto. ¿Todo bien? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta, alguna inquietud? ¿Todo claro? Ah, sí, sí, claro, no se preocupen. Se los voy a enviar. Igual esto también va a estar colgado en YouTube, así que no habría ningún problema con eso. Todo lo van a tener a disposición. Para eso está el seminario. Jaja, claro. Su examen es temprano, creo, a las 10 de la mañana me han dicho. Bueno, chicos, son la 1:30, ya es bien tarde. Así que, pues, para darle prioridad a la opinión de ustedes, quisiera que de los problemas que les he mandado al grupo, se los voy a mandar de nuevo. Quisiera que me indiquen cuál de esos problemas les gustaría resolver. ¿Nos alcanza para un problema más? Sí, nos alcanza para un problema más. La idea también es que duerman. Tampoco quiero que vayan al examen con sueño. Eh, Estos son los problemas. Creo que el problema que les podría convenir resolver es el de refrigeración. Refrigeración siempre es fregado, pero ustedes me dirán, ¿el problema de psicometría del examen vendrá como este o del otro tipo que viene dos entradas? Pues no sabría decirte, la verdad, no sé cuál es la tendencia. Pero tus compañeros me enviaron este ejercicio para resolverlo, así que lo más probable es que venga alguno así. Ya, pues haremos el de refrigeración. Haremos el de refrigeración, chicos. Ya, tomamos un pequeño descanso de 5 minutos para que se laven la cara, para que tomen un cafecito, lo que necesiten, y regresamos para hacer el de refrigeración.
Bien, chicos, regresamos. Profesor, ¿podría pasar la de ranking 2025-1? ¿Cuál es esa? No la tengo, no la tengo. Si ustedes la tienen, me lo envían, please, pero yo no lo tengo, no sé cuál es. En el banco de exámenes solo tengo hasta el 25-0. No sé si a ustedes les han habilitado exámenes pasados, pero no lo tengo. Profe, ¿va a subir la grabación? Sí, sí, claro, obvio. Obvio, se los voy a enviar al grupo, no hay ningún... es el propósito, justamente, que tengan ahí el material. Ok, chicos, vamos a hacer entonces rápidamente el ejercicio de refrigeración que me han, es de la práctica 4 me parece, de este ciclo. Así que bueno, creo que a más de uno le va a servir. Ya. A ver, ¿qué dice acá? Se tiene una instalación cuyo esquema técnico se muestra, que opera con R134A y para la cual se tienen los siguientes datos. La temperatura de condensación es 40 grados Celsius, la temperatura de operación del separador de fases es 0 grados Celsius. ¿Esa es la de este ciclo? Sí, esa es la de este ciclo, esa es la que me han mandado. La temperatura de evaporación en el evaporador 1 es -20. La capacidad frigorífica en el evaporador 1 es 20 kilowatts y la capacidad frigorífica en el evaporador 2 es 10 kilowatts. Se puede considerar que todos los componentes son adiabáticos, excepto el condensador y los evaporadores. Obvio. El separador de fases, el condensador y los evaporadores operan isobáricamente. Y los compresores tienen una eficiencia diabática del 100%. Ah, ya, chévere. Perfecto. Entonces determine las entalpías en cada estado, las temperaturas de salida de cada compresor, la potencia técnica de cada compresor y el COP de la planta y del ciclo. Ok, ok. Ya, para esto necesito las tablas termodinámicas. Ahorita las voy a sacar. Un segundito. Mm, ese ejercicio, ese ejercicio que me han pasado, me parece que ya lo he resuelto. Me parece, no estoy muy seguro. Ah, sí, sí lo he resuelto. Sí lo he resuelto. Mira, acá está. Acá está. En mi lista está. El que me has pasado, Kate. Acá está. Es igualito. ¿Qué iba a hacer? Ahí va a sacar las tablas. Ahorita cinco. Bueno, me van a disculpar. Yo tengo las tablas antigüitas. Creo que ustedes les han dado una nueva versión, pero los valores me parece que no han cambiado. Creo que solamente han actualizado unas gráficas. Ya, estas son ¿cómo se llama? Los valores.
Listo, comienza el proceso que nos gusta a todos, tabular estados. Ya, necesitamos presión en kilopascal, necesitamos la temperatura en grados Celsius, necesitamos la entalpía en kilojoule sobre kilogramo y necesitamos algunos que otros datos extras. Ya, listo. La temperatura de condensación es 40 grados Celsius. ¿Ya qué significa eso? Eso significa que el estado 5 y el estado 6 del condensador van a estar a 40 grados Celsius. La temperatura del proceso de condensación se va a dar a una misma temperatura. ¿Qué más? La temperatura de operación en el separador de fases es 0 grados Celsius. ¿Qué significa? Significa que el estado 9, el estado 3, el estado 10 y el estado 2 van a estar en cero. Cero, cero, cero y cero. Ahora, la temperatura de evaporación en el evaporador uno es -20. O sea, 11 y uno tienen -20. -20, -20. Entonces, del que nos faltan datos, entre comillas, es de 7, de 8 y de 4. Bueno, la temperatura del evaporador 2, ¿no? La temperatura del evaporador 2 es la misma para 7 y para 8, ¿no? Porque aquí se está llevando un proceso de evaporación. Ahora, eh, este es otro flujo completamente diferente, ojo, ¿ah? Lo que sale del evaporador 2 es un flujo completamente diferente. No tiene por qué ser igual a la temperatura de 3. Y 8 más 3 da una temperatura totalmente diferente. Entonces, de 4, de 7 y de 8 no podemos afirmar nada todavía. ¿No? De 4, de 7 y de 8 no podemos afirmar nada todavía. Bien, bueno, entonces eh, ya tenemos ahí esos datos. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, si la temperatura de condensación es 40 grados Celsius, se entiende de que estamos trabajando bajo una misma presión, que es la presión de saturación, ¿no? Entonces hay que buscar en la tabla de temperaturas 40 grados Celsius. En la tabla de temperaturas hay que buscar 40 grados Celsius, aquí está. Eh, el valor es 1016,6. 1016,6, 1016,6. Ok, perfecto. Después,
El separador de fases, que va a separar vapor saturado de líquido saturado, trabaja a 0 grados Celsius. Hay que buscar la temperatura, la presión, perdón, a 0 grados Celsius. Eso es 292,8. Y finalmente, el evaporador uno trabaja a -20. Hay que ir a la temperatura de -20. ¿Cuánto es eso? 132,73. Ok, ok, listo. Sí, Rodrigo, dime. Para consultar, en el problema nos están diciendo también que el separador de fases trabaja de manera isobárica. O sea, independientemente si nos hubieran dado este dato o no, como ya tenemos las temperaturas que son iguales de 9, 3, 10 y 2, podremos como que decir que igual tiene la misma presión de saturación, ¿o no? Sí, correcto, correcto. Estos componentes que son intercambiadores de calor, evaporadores, condensadores, separadores de fases, siempre trabajan de manera isobárica. Salvo que, pues, pucha, te digan lo contrario, ¿no? Pero eso sería casi imposible, porque la misma naturaleza de esos componentes es isobárica. Ahora bien, eso es por teoría, porque, claro, si bien es cierto acá te lo dicen explícitamente, si no, todo este párrafo de acá se puede reducir a los compresores tienen eficiencia adiabática del 100%. Todo lo demás, en teoría, se debería saber. Pero bueno, te lo han colocado porque son buena gente. Pero esto en una situación donde un profesor esté de mal humor, esto no lo pone. Y ahí es donde uno ya le toca asumir cosas, ¿no? Pero bueno, eh, tómalo en consideración. Eso es Ah, importante. gracias. Ya, ok. Entonces, Ami, dime. Es una pregunta. Siempre que nos digan que la temperatura de condensación o la operación del separador de fases, etcétera, nos dan una temperatura, como en este caso 40 grados o 0 grados, lo asumo sea para todos para todos los ingresos y salidas. ¿Siempre es así? Sí, exacto. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe a que están en la fase de saturación. O sea, están, digamos, de un estado de vapor húmedo y van a pasar o bien a líquido saturado o bien a vapor saturado. Pero esa transición de saturación ocurre siempre en una misma temperatura y en una misma presión. Y para el evaporador también. O sea, Claro, para el entrada y evaporador salida. también. Sí, Ok, gracias. ya. ¿Qué más me dicen por acá? Ah, ya, profe, en el separador de fases las presiones son iguales, pero las temperaturas también. Sí, sí, porque de ahí me acuerdo que en 3, 8 y 4 tienen la misma presión y temperatura. Tienen la misma presión, pero no necesariamente tienen la misma temperatura. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, acá sale a una temperatura T1. Acá sale a una temperatura T2. La mezcla de T1 con T2 sale T3. No necesariamente son las mismas temperaturas. No necesariamente. Podrían ser las mismas, pero no necesariamente. Sí, Rodrigo. Pero ahí justo lo que está diciendo, la presión de 8 igual tendría que ser igual a la que sale en 3, ¿verdad? Eso sí. Ahí, ok.
Eso sí, si T1 y T2 fueran iguales, claro, si T1 y T2 fueran iguales, ahí sí. Bueno, en este caso T8, sí, claro, o sea, los números que les corresponden, ¿no? En esta bifurcación, ahí sí se cumple que las presiones son iguales, en bifurcaciones de tuberías. ¿Qué significa eso? Significa que la presión de 8 va a ser igual a la presión de 4 y va a ser igual a la presión de 3. Y al ser un evaporador un componente isobárico, la presión de 8 va a ser igual a la presión de 7. Listo, ya tenemos todas las presiones completadas. Y eso ayuda un montón. Muy bien. Listo, ahora tenemos que tabular todas las entalpías. Eh, Y bueno, ¿cómo hacemos esto? Primero que todo tenemos que identificar cuáles son los estados de saturación. Como esto va así, el estado 6 es líquido saturado. Como esto va así, el estado 8 es vapor saturado. Como esto va así, el estado 1 es vapor saturado. Entonces, si de acá sale vapor saturado, eh, del separador de fases, ¿cómo va a ser la cosa? Bueno, del separador de fases, si se dan cuenta, está ingresando un vapor por acá del compresor y está ingresando líquido por acá. Entonces la mezcla de ese líquido y ese vapor van a generar un vapor húmedo, del cual sale en 10 en líquido saturado y en 3 sale en vapor saturado, porque es un separador de fases, ¿no? Entonces ya está. En extras indicamos, ¿no? 8 es vapor saturado, 6 es líquido saturado, 10 es líquido saturado, 1 es vapor saturado, 3 es vapor saturado. Y ya está, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sí, ya está. Ya tengo todo esto. Ok, bacán, bacán. Entonces esto por tabla sale al toque, ¿no? Por tablas esto sale al toque. Entonces esto lo llenamos rápidamente.
Listo. Bueno, ahí tenemos una buena cantidad de entalpías. Bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Lo que vamos a hacer en este ejercicio es lo siguiente. Como se pueden dar cuenta, la eficiencia diabática es 100%, ¿no? Entonces es un caso muy fácil. Vamos a hacerlo un poco más difícil. Vamos a hacer que la eficiencia diabática sea el 90%, como para prepararlos para su examen final. Porque claro, no les van a dar condiciones ideales, ¿no? Les van a dar tal vez un poco más complicado. 90%, ya. Entonces, si queremos modificarlo al 90%, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, los compresores, ¿no? Son los que intervienen en ese cálculo. Ya. La eficiencia diabática está relacionada con que sea isentrópico. Es decir, qué tanto estoy alejado del rendimiento isentrópico, que se mantenga en la misma entropía, ¿no? Entonces, a las entradas de los compresores, yo debo calcular cuánto vale la entropía. Entonces, en el primer compresor, la entropía, ¿cuánto vale? Es bien fácil calcularla, ¿no? Menos 20. ¿Esa entropía cuánto es? Esa entropía es eh, en Ah, cualquier valor he anotado. Menos 20 es 386,55. 1,7413. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con este dato de la entropía? Para la eficiencia adiabática del compresor, para la eficiencia adiabática del compresor, nosotros calculamos entalpía 2 isentrópica menos entalpía 1 entre entalpía 2 menos entalpía 1. La entalpía 2 isentrópica es la entropía, es la entalpía que existiría, ¿no? Que tendría el estado si es que la entropía se mantuviese constante. Si esta entropía se mantuviese constante respecto del estado 1, tendríamos una entalpía isentrópica. Pero el rendimiento no es isentrópico del todo, es 90%. Entonces la entalpía 2 real va a salir diferente. ¿Ya? Va a salir diferente. Entonces, la entalpía 2 isentrópica, ¿cómo la obtendrían? La obtendrían interpolando, bueno, el estado 2 es con 0 grados, ¿no? Entonces, en 0 grados ustedes interpolarían ese valor de entropía. mm, ajá, ajá, me acabo de dar cuenta de algo. Me acabo de dar cuenta de que para una presión de 292 no hay entropía de 1,74. ¿Qué significa? Que el H2S lo tenemos que calcular ¿dónde? En el vapor sobrecalentado, ¿no? Significa que lo tenemos que calcular en el vapor sobrecalentado.
Entonces, si lo calculamos en el vapor sobrecalentado, tenemos que irnos a nuestras tablas de vapor sobrecalentado. Acá, 292, 292, 292. Ya, acá está. Ahora sí, tengo entropías de 1,74. Listo. Entonces, yo puedo interpolar el 1,7413 con estos dos y con estos dos y obtengo el valor de la entalpía isentrópica. Ya, ese valor de entalpía isentrópica, interpolando, sale 402,528. Entonces, entalpía uno la tenemos, entalpía 2 isentrópica ya la tenemos y la eficiencia ya la tenemos. Falta H2. H2 va a salir 404,292. 404,292. Muy bien, muy bien. Listo. Ahora, para el estado 4, yo necesito asociar la entalpía del estado, perdón, perdón. Acá tengo el estado 4 y el estado 5. Ya, ok. Bueno, me acabo de dar cuenta de algo. 3 es vapor saturado y 8 es vapor saturado. Es más, tienen las mismas propiedades. Ah, ya, entonces si tienen las mismas propiedades, deberían tener la misma temperatura también. ¿No? Entonces se cumple lo que me dijeron, que serían iguales, ¿no? Serían iguales las temperaturas. Porque es el mismo estado. ¿No? Por lo tanto, 4 también va a estar en vapor saturado. Ah, ya, si 4 está en vapor saturado, también tiene la misma entalpía, pues. Ya está, más fácil. Entonces va a tener la misma entropía también. La misma entropía es 1,7271. Vamos a calcular el H5 isentrópico. Si en caso no fuera, ¿qué se haría? Ah, si en caso no fuera, tendrías que hacer una primera ley de la termodinámica aquí, en la bifurcación. ¿Para qué? Para relacionar las entalpías con los flujos másicos. Claro, un balance de masa, porque no hay ni calor ni trabajo ahí en esa bifurcación. Ya, bueno, esto no corresponde. Entonces, interpolando 1,72, vamos a buscar la entalpía 5 isentrópica. 1,72 tenemos que interpolar entre estos valores y con eso obtenemos el valor de 424. Punto 292. Perdón, punto 491. Entonces, eficiencia diabática del compresor H5S menos H4 entre H5 menos H4. Obtenemos H5 real, que es 427,367. Listo.
Muy bien, ya está. Válvulas. Entalpía de 6 va a ser igual a entalpía de 7 y va a ser igual a la entalpía de 9. ¿Por qué? Por las válvulas, pues. Las válvulas mantienen la entalpía constante. Ah, y la entalpía de 10 y de 11 son iguales también. Listo. Un ejercicio fácil en ese sentido. ¿Bacán? Listo. Chévere. Sí, a mí dime. ¿Puede repetir por qué replicó las temperaturas? Mm. ¿En dónde? En la tabla, creo que habían cuatro, temperatura cero y luego las copió porque dijo algo de las propiedades. Ah, lo que pasa es que las propiedades de 3 y las propiedades de 8 son las mismas. Es 292,8 kilopascal en vapor saturado. Por lo tanto, ambas sustancias se encuentran a la misma temperatura. Entonces, como estoy mezclando dos sustancias que son prácticamente iguales en propiedades, 4 también va a tener las mismas propiedades, ¿no? Es decir, la misma temperatura y la misma entalpía. Sí, ok, ya entendí, gracias. Ya. ¿Qué más, chicos? ¿Qué otra pregunta tienen por ahí? Profe, dijo, ¿me podría explicar cómo funciona el flujo másico en el separador de fases? Porque, o sea, tenía entendido que el M1 solo circulaba como que en ese rectangulito y solo nos habían dado de dato tanto el M1, el M2 y el M general, pero donde se colocó un M3, eso no, bueno, no. Am, Tú acá tienes un flujo másico, vamos a llamarle M9, digamos, y tienes otro flujo másico que viene acá que va a ser M punto. Entonces, M punto sale, M punto ingresa. M punto 9 ingresa, M punto 9 sale. Por balance de masas. ¿Sí? ¿Aclaré la consulta? Ah, pero, o sea, no es que el M1 que está ahí arribita del evaporador 1 de vueltas, o sea, no es que, o sea, ¿cómo funciona el separador de fases? Ah, ya te entendí. No, lo que pasa es que tú vas a tener dos flujos que están ingresando. Un flujo que es impulsado por el compresor, el cual va a estar a vapor sobrecalentado, digamos. Y luego vas a tener un líquido eh, comprimido de la válvula. Entonces, del estado 9 y del estado 2 tú vas a tener vapor húmedo. O sea, el estado 9 y el estado 2 se mezclan y obtienes vapor húmedo. Ahora, ese vapor húmedo tú lo quieres separar en líquido saturado y en vapor saturado. Por eso, la mezcla de 2 y de 9 se separan en líquido saturado en 10 y en vapor saturado en 3. Y así se va repitiendo el ciclo con el separador. Ah, ok, ok. Y el flujo que sale en el punto 3 sería, o sea, bajo mi lógica sería como que la resta de M menos M2, lo cual también está en 9, ¿no?
O Sí, sea, al m final, nueve Sí, sí, claro, claro, o sea, como este flujo se está, como tú dices, recirculando, a esta salida no le quedaría de otra que ser el M.9, ¿no? Ahora, ojo, el hecho que sean el mismo flujo másico no significa que sea la misma sustancia. Es el mismo flujo másico por el balance de masas, pero no es la misma sustancia porque está separando las fases. claro, claro. Ya, vale. Bien, bien chicos. Ya. Ok, entonces ya tenemos esas cositas. Y bueno, a ver, vamos a ver cómo continuamos. Profe, en el estado 4, ¿por qué era vapor saturado? Ah, porque el estado 3 es vapor saturado, el estado 8 es vapor saturado, y si tú mezclas dos vapores saturados, debería salir vapor saturado, ¿no? Ojo, y son vapores saturados a la misma temperatura, a la misma presión, o sea, básicamente estamos mezclando dos estados iguales. Entonces, lo lógico es que ese estado sea también igual a los otros dos, ¿no? Es como que tú de dos botellas de Coca-Cola sirvas en un mismo vaso. El resultado va a ser Coca-Cola, ¿no? Porque es la misma sustancia con el mismo estado termodinámico. Ya, ok, listo. Ahora, les piden las temperaturas de salida en cada compresor. La temperatura 5 ya la tenemos, 40, y la temperatura 2 ya la tenemos que es 0. Listo, eso era una pregunta teórica. Ya está también. Ya, ¿qué más? Les piden la potencia técnica en cada compresor. Ah, ya. Bueno, para hallar la potencia técnica en cada compresor, necesitamos en primer lugar los flujos másicos. Sin los flujos másicos no hallamos absolutamente nada. ¿Cómo hallamos los flujos másicos? Bueno, tenemos las capacidades frigoríficas de cada evaporador, ¿no? Entonces ya está. Con esas capacidades frigoríficas podemos hacer el cálculo de los flujos másicos, ¿verdad? Sería de la siguiente forma. Ya, el evaporador tiene una capacidad frigorífica de ¿cuánto? El evaporador uno de 20 kilowatts. Pregunta, ¿ese calor entra o sale del evaporador? ¿El calor entra o sale? Entra, profe. Entra, ¿no? Porque yo estoy calentando la sustancia. Entonces es 20 positivo. Ya, eso va a ser igual a flujo másico, eh, M punto le hemos llamado, ¿no? M punto por H 1 menos H11. Listo, de ahí tenemos el M punto. Ese flujo sale
0,0536 kilogramos por segundo. Ya. Evaporador 2, la misma cosa. En este caso, el evaporador 2 tiene una capacidad frigorífica de 10. Tiene una capacidad frigorífica de 10. Y eso va a ser igual a flujo. En este caso vamos a llamarle... Ah, bueno, este ya es M punto. Ah, este ya tenía números. Ah, ya, perdón. Entonces este es M.1. M.1. Ya, y este es M punto. Por H6 menos H5. M punto es, en este caso, 0,14066 kilogramos por segundo. Ya, ok. Listo, ya tenemos los flujos básicos. Ahora que tenemos los flujos básicos, podemos hallar el trabajo técnico, ¿no? Del compresor uno y el compresor 2. En este caso tendríamos que el trabajo sería el flujo másico uno por H1 menos H2. Ese trabajo es menos 0,95097 kilowatts. ¿Por qué sale negativo? Porque el compresor consume energía eléctrica. No, el compresor no da energía eléctrica, el compresor consume energía eléctrica. Y toda máquina que consume energía eléctrica, evidentemente va a tener su signo negativo, ¿no? En cambio, si es un generador, el trabajo va a ser positivo. ¿Sí? Eso hay que entender entre consumir y generar. Si consumes, signo negativo. Si generas, signo positivo. ¿Ya? Eso es. Eso es. Y el compresor 2 es M punto por H4 menos H5. 6,2617 kilowatts. Uy, perdón, disculpen. Del evaporador 2, esto es M.2, ojo. Entonces, este es M punto, este de acá es M.2, este es M punto, de M punto se va a M.2, este de acá es M punto menos M.2, y este de acá
es m.1. Acá es m.1 y este es m punto menos m.2. Profe, ¿por qué en 3 y en 4 las entalpías son iguales? Ah, porque son la misma sustancia. 3 y 8 y 4 son la misma sustancia. La misma sustancia y en el mismo estado termodinámico. Como es la misma sustancia en el mismo estado termodinámico, las entalpías son iguales. ¿No se aplica tubería ahí? Sí, puedes aplicar tubería, pero va a salir lo que te digo. Ya. Entonces, ¿qué nos haría falta para obtener el flujo másico de acá? Bueno, deberíamos hacer primera ley en el separador de fases, ¿no? Tendríamos que hacer entalpías que entran igual a entalpías que salen, ¿no? Entonces, sería H9 por M punto menos M punto 2 más H2 por M punto 1. Eso va a ser igual a H10 por M punto 1 más H3 por M punto menos M punto 2. Con eso obtenemos el valor de M punto, chicos. M punto saldría 0.07701 más 0.14066. Ya, 0.2177. Listo, ahora sí, ya tenemos el resultado del compresor 2. Muy bien, listo. Ahora lo último que nos piden es el COP de la planta y el COP del ciclo. El COP del ciclo tiene que ver netamente con los trabajos técnicos de los compresores y las capacidades frigoríficas de los evaporadores. Nada más, sin considerar otros factores. COP ciclo es calor de los evaporadores total entre la suma de los trabajos de los compresores, en valor absoluto, ¿no? 10 más 20, 30 kilowatts entre, que es menos, 0,95 más 6,26. Ya, el resultado sale 4,159. Ese de ahí es el COP del ciclo.
El COP de la planta se calcula eh, tomando en consideración el rendimiento del generador, ¿no? Eh, mm, acá no te dicen, ¿no? Bueno, con estos datos no se podría en sí calcular el COP de la planta, o sea, se debería decir que es igual, ¿no? Pero, por ejemplo, considerando motores de los compresores con una eficiencia del 90%, el COP del ciclo, de la planta, perdón, sería el COP del ciclo por la eficiencia de los motores. Ya, y eso sale 3,743. Ahí está. Ese sería el COP de la planta. Sí, chicos, ¿se entendió la última parte? ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Digamos, algún caso estándar donde se no recomendaría aplicar la primera ley separador de fases, o no se ve mucho, porque se lo llevo, digamos, paso a paso, ¿no? Pero, por ejemplo, yo cuando estaba resolviendo ese problema me quedé estancado porque le inventé primera ley, el separador, ya no podía calcular muchas cosas. Pero, o sea, bajo su criterio, por la cantidad de problemas que usted ha visto, por lo general el separador se le aplica primero y se le... Sí, por lo general. Y la primera ley en el separador de fases más que nada es hacer un balance de masas, porque no hay ni flujo de calor ni trabajo. Bueno, debes considerar que este componente es adiabático, ¿no? Para que te salga así. Bien, chicos, chévere.